Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Gusto saludarle. Oye, ¿qué tal el día de hoy? ¿Cómo ya terminaron la actividad con el ingeniero López? Sí, Arqui, ahorita acabamos de salir de curso con él. Ok, qué bien. No sé si los compañeros, no saben si ya se estaban integrando. Yo les acabo de poner un correíto por ahí, ¿verdad? En WhatsApp para que nos pudiéramos integrar. Yo creo que ya se van a conectar porque hablé con Emily y me dijo que ya se va a conectar ahorita. Ok, vamos a esperar un minutillo por ahí para poder continuar, ¿verdad? ¿Cómo le fue con su proceso del... Ah, no, para el día de hoy con ustedes, solo quiero ver, perdone, solo voy a revisar. No te da pena, Arqui. Tenemos... Ah, sí, tenemos... Hoy semana 17, ¿verdad? Actividades de cierre, ok. Es que tenía la duda porque como inicialmente se recuerda que estaba programada la actividad de evaluación, ¿verdad? Sin embargo, pues esto se corrió a partir de la otra semana, ¿verdad? Así es que, en términos generales, ¿cómo está usted con las demás actividades de los otros cursos? Pues fíjese que con respecto a eso, cabalmente le iba a preguntar de eso porque hoy con el ingeniero estuvimos viendo acerca de la ponderación en el curso, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, Yo de hecho ajá. a él le mandé, ayer platicábamos con él un momento, ¿verdad? Por la misma situación del corrimiento que teníamos, ¿verdad? Entonces, hicimos dos situaciones. Una es que, como les habíamos comentado a ustedes, de que como son dos secciones y que de estas debe existir una sola nota final, entonces en los cuadros, inicialmente ahorita cada uno de los cuadros, tanto con el ingeniero como en mi caso, los tenemos ponderados en el 100% cada uno, ¿verdad? Entonces, si yo le trasladé a él hoy por la mañana, porque así habíamos acordado que le pasara, es el compañero Fernando. Fernando, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Arqui? Buenas tardes. Gracias. Igualmente estamos comentando un poquito con Denis, un poquito de la charla que tuvieron con el ingeniero Mauricio. Me imagino que es con relación a la ponderación de las notas, ¿verdad? Entonces, Sí, arquitecto, yo así le es. trasladé, pues le decía al ingeniero Mauricio, le entregué los documentos, pues el documento de notas. En mi caso ya está integrado las notas de las dos secciones, A y B. O sea, en mi caso, háblese de mi caso de los dos cursos, ¿verdad? Instalaciones y sistemas constructivos. A mí me hace falta que por parte del ingeniero Mauricio me traslade a mí las notas de tanto los compañeros de sección A como de sección B, de lo que corresponde a la parte de notas de estructuras, ¿verdad? Fernando, solo voy a terminar de escuchar un poquito lo que Denis me quería comentar, yo para decirles qué fue lo que hicimos al momento, ¿verdad? Y que están ponderadas, o por lo menos las notas ahorita están ponderadas en el 100% de lo que a mí me corresponde. Y por su lado tiene que hacerlo también el ingeniero y luego tenemos que convertir ese 67% de mi lado por los cursos que di y el compañero el 33%. La sumatoria de eso de cada uno vuelve a dar el 100%, ¿verdad? Denis, ¿qué duda tenía usted? Sí, Arqui, como le decía, hoy estuvimos viendo la ponderación con el ingeniero de cómo íbamos en el curso de área estructural con él, ¿verdad? Entonces, mi duda era cómo íbamos con usted con la ponderación, digamos, porque la semana pasada que estuvimos en clase solo vimos que llevamos hasta la actividad 12, si no estoy mal.
Digamos, la semana pasada yo ya había principiado en los casos de la sección B, ya había pues por un lado trabajado parte de las actividades de la semana 13, 14, 15. De hecho, fue a todos cuando les pedí, ¿verdad? Que en algunos casos me trasladaran la información a los compañeros de la sección A. En el caso suyo, Denis, ¿verdad? Con la compañera, ¿cómo se llama? Con la compañera Pues Stephanie. Stephanie, ¿verdad? Y sí recibí los links de ustedes hoy. Entonces, no sé si de ahí hay algún otro comentario. Ya lo vamos a ver, pues, en cualquier momentito, ¿eh? En el caso, pues, le preguntaba a Denis si hay alguna otra duda en cuanto a ese tema con el ingeniero Mauricio. Solamente esa duda aquí, gracias. Ok, entonces sí lo podemos revisar. Luis Fernando, cuénteme, ¿usted tenía algún otro comentario, alguna otra duda? No, por el momento estamos bien. Sí, sí. ¿Estamos bien? Ok. Solo tratando de avanzar y querer lograr terminar los trabajos a tiempo, ¿verdad? Ajá. Sí. Creo que yo le había comentado a usted que tiene algún tema ahí pendiente o ya me lo mandó. Vamos a ver. Solo voy a revisar un momentito. Permítame, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a mostrar, mientras vienen las compañeras o los compañeros restantes, voy a mostrar parte del tema, ¿verdad? Solo quiero ver cuál es la que... no sé si se logra mostrar esta. Sí, Arque. Ok. Voy a hablar solo específicamente en dos casos. Oye, por favor, el caso de Denis y el caso de Fernando. En el caso de Denis... No, usted, Denis, está prácticamente cumpliendo con sus documentos, ¿oye? En el caso de Fernando... En el caso de Fernando... no, Fernando, usted también ya se puso al día. ¿Ya se puso al día, Fernando? Fernando no se le escucha. Perdón. Sí, ya tenía las notas puestas. Ok. Entonces, ahora yo repregunto, porque ahorita con el ingeniero, ahorita en la mañana yo le mandé los documentos míos hacia él, pero no, por el momento todavía me falta enviar los documentos de él, ¿sí? Entonces, ¿les ha comentado él algo? ¿Ya los tiene él terminados? ¿Por qué pregunto esto? Porque la idea es que en esa semana poder recibir de parte de él las notas que él tiene y luego en Excel, cuando hagamos la otra semana la primera evaluación, pues de una vez conjuntamos, ¿verdad? La parte de él con la parte nuestra y luego pues la nota que correspondería. Lo que nos hace falta básicamente ahorita es tener una charla telefónica o por video con el arquitecto José Roberto Mejía, que es el coordinador, ¿verdad? Porque como anteriormente con él, no, él todavía no había tenido esta actividad de los cursos separados, porque no se daba así o porque el mismo Blackmon no lo acepta. Entonces comentarle, ¿verdad? Cómo es que lo habíamos hecho en otras oportunidades y ponernos de acuerdo para que en ese mismo cuadro que ustedes ven, eso se convierte como en una nota que viene siendo como un acta, pues,
y la tenemos que firmar, etcétera, ¿verdad? Solo entre el ingeniero y yo. Y entonces, ya esa se adjunta a la nota. Al final, la nota de la sección A y la nota de la sección B, ¿sí? Van a ir, obviamente, en una nota separada, ¿sí? Separada, solo que, por ejemplo, Luis Fernando va a salir con la nota de la sección B y va a aparecer con las notas ya incluidas de la parte de estructuras y la parte de instalaciones y sistemas constructivos. Lo mismo pues con el compañero Denis, ¿sí? O sea, no van a haber notas separadas, sino que ahí aparece, vamos a decir de manera, voy a decir el término, en el concepto del acta que a través de lo anterior en la universidad se presentan como notas finales, ¿verdad? Ahí ya aparece la integración de las dos actividades. ¿Está bien? ¿Alguna duda por ahí? El comentario que les hacía a ustedes y para preguntarles, ya el ingeniero López ya les trasladó a algún tema de notas, Denis. María Adelina, saludarle, buenos días. Sí, arquitecto, como le comentaba, hoy estuvimos viendo la ponderación con el ingeniero de cómo íbamos, solamente faltaría que él agregara la última asesoría que vamos a tener con él. Sí. Prácticamente solo faltaría esa ponderación, ¿verdad? Pero la última asesoría, o sea, la última asesoría menciona con relación a alguna evaluación sobre la asesoría que hicimos con ustedes con anterioridad. Es esa la que usted menciona. Porque la otra semana básicamente estaríamos con el tema ya de las evaluaciones. No sé si me creo que el compañero se refiere, disculpe, arquitecto. Sí. El compañero se refiere a una revisión que vamos a tener en la próxima semana para terminar de pulir algunos detalles de nuestro proyecto, que va a ser entre semana con el ingeniero. Ok, o sea que esa la estarían llevando con él. Posiblemente él está terminando de integrar parte de alguna nota, ¿verdad? Que estuviese pendiente. Esto lo hacemos conjuntamente con él, con la finalidad, ¿verdad? De que ya para la evaluación que correspondería al próximo sábado, pues ya cada uno ya tenga, vamos a decir así, de cada sección, de mi lado contar con la información ya del ingeniero y de mi lado hacia la sección A, también haberle trasladado, que de hecho las mías ya fueron trasladadas, ¿verdad? ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo le va? Mucho saludarle. Buenas tardes, arquitecto. Gracias, igualmente. Qué bien, qué bien. Ok, entonces, por un lado me alegra bastante que se haya dado, vamos a decir, por parte del ingeniero el día de hoy, la información relacionada con la ponderación de las actividades, ¿verdad? Ya con Denis y el compañero Fernando, de alguna manera comentamos hace un par de minutillos la situación de las notas que yo le trasladé a él, y así que no sé si él sobre ese tema algo les comentaría a ustedes, pero al final, pues para que estén tranquilos, que a eso lo tienen. Sí me preocupan algunos temas de dos, tres compañeros, 4 compañeros, creo que es en realidad, en la cual vamos a decir así, su punteo, pues obviamente de cada, ustedes evaluarán cómo van con el ingeniero o en mi caso, pero sí hay 4 personas que sí me preocupan más que el resto de grupos, ¿verdad? Puesto que no han terminado de complementar esos mínimos necesarios para que obviamente puedan estar un poquito más tranquilos con la nota correspondiente, ¿verdad?
Solo para... Dígame, María Adelina, cuénteme. No, no es nuestro grupo el que tiene problemas, ¿verdad? ¿Se siente usted así un poquito apenada porque hay algo pendiente ahí? ¿Qué me dice? No, pendiente no tenemos nada, solo tuvimos esa pequeña confusión con las últimas tareas, pero de manera personal me siento un poco tranquila porque sí sé que cumplimos en el tiempo estipulado las tareas que usted nos fue pidiendo. Pero siempre está la duda, siento que todo la Claro. tenemos de cómo vamos, ¿verdad? Ok, no se preocupe. Mire, le agradezco, lo hago, digamos, en la manera como le respondo algunas veces a ustedes es para que ustedes se sientan confiados, que han hecho, que han trabajado, etcétera. Particularmente las semanas 13, 14, 15, sí hubo de alguna manera un poquito de confusión de los documentos que enviaron, ¿sí? ¿En qué sentido lo digo? Que parte de la semana 13 o 14 trasladaron información, la compañera Leslie nos acompaña también, trasladaron cierto tipo de información de documentos que no correspondían. No es porque no correspondiera, sino que en ese momento se estaba evaluando más la parte de consultoría que de la actividad propiamente de arcos y cómo se llama, y bóvedas, ¿verdad? Y la parte de áreas verdes. Y por eso había pedido a ustedes, quienes no tenían de alguna manera ordenada ese tipo de información, que todavía la pudieran actualizar. Entonces sí hubieron algunos casos. De hecho, parte de, digamos, de las personas que les digo que por alguna circunstancia están un poco bajos en su relación de verdad, de ponderación, pues obviamente, pues la preocupación sí tendría que ser para los compañeros que en ese momento, pues por un lado, no mandaron, por otro lado, a nivel de participación dentro de las actividades de semana, pues también no todos, ustedes saben, quienes han participado directamente en estas actividades con mi persona, en esta parte del curso, hay alrededor de 4 compañeros que por circunstancias, obviamente, quizás de otras actividades, pues no a todas las clases han participado. Mientras que los grupos, me decía María Adelina un poco preocupada, pero el tema es, los grupos que han participado y han mantenido un poco, ¿verdad?, la línea de trabajo, pues obviamente están bastante actualizados en la información que han trasladado, ¿sí? Lo que sí sucede, y lo tengo que comentar a todos, eso no es para que lo guardemos ni nada, sino por el contrario, para que cada uno de ustedes se preocupe de lo que tiene que venir a partir del próximo sábado, es que en algunos momentos los documentos que hacen, digamos, parte de ellos, quizás no todo, parte de ellos lo copian y lo pegan, ¿sí? En otros casos sí investigan y agregan valor, ¿verdad? Entonces, por ahí, por favor, y este es para todo documento que uno hace, para todo documento que se preparen para ello, pues obviamente agregar esa parte de la información necesaria, ¿verdad? Estamos ahí. Si alguien tiene alguna otra duda, por favor. ¿No hay dudas? Bien, entonces, voy a levantar el cuadro que estábamos platicando un poco con el compañero Denis. Un momentito, por favor. No. A ver, devolvieron. ¿Se nota este cuadro? ¿Se nota este cuadro? Sí se ve, arquitecto. Bueno, solo para que ustedes observen, ¿sí? En realidad no hay necesidad que les muestre todos los cuadros, pero al final que ustedes sepan
qué es lo que está incluido. Y esto lo tiene de igual manera ¿cómo es? El ingeniero Mauricio, ¿verdad? El tema, por ejemplo, lo siguiente. Acá, donde está el cuadro que he manejado de mi parte, ya, el sistema de instalaciones y el área de sistemas constructivos. El cuadro es semejante al que va a manejar el ingeniero, ¿sí? Entonces, por favor, si me permiten exponer, no sé si algunos por ahí tienen abierto su micrófono en este momento, por favor. Entonces, me preguntaba Denis con relación a la ponderación, ¿sí? Como ustedes saben, en mi caso, yo compartí con ustedes 2 actividades de curso, ¿sí? Entonces, ya les comentaba que el curso se compartió básicamente en un porcentaje de 67% para mi lado y el 33% para el caso del ingeniero Mauricio. Entonces, la sumatoria de ello, de lo que el ingeniero me haya dado y la sumatoria que yo estoy ponderando, pues va a sumar 100. Eso ustedes no tengan ninguna pena. En el caso, ¿verdad? En el caso de este cuadro, ustedes ven aquí 2 ejemplos. Y dice ejemplo sobre un 100%. ¿Por qué digo eso? Porque en las notas, en Blackboard va a salir sobre el 100% de la sección A, por un lado, o sea, de las 8 personas, y sobre el 100%, ¿sí? Y sobre el 100% de la sección B. O sea, en ese momento, cada uno de ustedes en Blackboard va a tener el 100%. ¿Qué es ese 100%? De las personas que estuvieron en cada parte de sección de manera individual, ¿sí? Sin embargo, en el acta final va a aparecer esa acta, es la conjugación de la sección A más de la nota que hicieron en la sección A con el ingeniero, más la nota que hicieron cada uno de ustedes por sección separada, ¿sí? Con mi persona. Entonces, les hago ver en este cuadro, por ejemplo, acá tiene los ponderados sobre 100 puntos, que es los de la sección B, aunque aquí estén todos. Sí, eso no es problema, pero porque lo tenemos que hacer por separado. Yo, a las 4 personas que tengo en mi sección, pues corresponden sus puntos sobre 100, ¿sí? Y a quienes no tengo metidos en mi sección B, son el resto de compañeros, ¿sí? Y ellos tendrán su porcentaje de los cursos que corresponden con el ingeniero, ¿sí? Y ya después los integramos. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, en las semanas que hicimos con ustedes, ¿sí? En el color lila, ¿sí? No sé si lo notan por ahí. Ahí tiene cada semana la conjugación de los puntos que se tienen. Y quiere decir que si yo sumo cada semana, ¿sí? Si yo sumo cada semana, en la parte superior, ¿sí? Estos me van a sumar, si ustedes leen sobre el lado derecho al final, 100 puntos, ¿sí? Que se me olvidó decirle y preguntarle lo del rótulo de la entrada que le dije, ya no me acuerdo en cuánto me dijo. Por favor, chicos, por ahí hay un micrófono, que se está escuchando. Por favor, si pueden. Tenés tu micrófono abierto. Ahí hay un micrófono abierto, por favor. Bien, gracias. Entonces, como les decía, la nota entonces aquí está sobre 100 puntos de la sección B. Los que van a aparecer con la sección A no van a estar los compañeros en esa nota de blanco, ¿sí? Y luego, aquí está el ejemplo sobre el 67%. Y aquí están los factores que relacionan siempre esa ponderación de si una nota tiene el 100% del valor de la nota, quiere decir que si la nota vale 1, el 100% de 1 es 1, ¿sí? Y si yo le saco
el porcentaje de lo que se manejan con 2 cursos que representan para mí el 67%. ¿Sí? Quiere decir que cada semana yo ponderé por aparte el 67%. ¿Sí? Y cuando yo sumo acá, sí, la ponderación del 67% quiere decir que es el valor equivalente al 100%. Cuando reunimos esa nota con el ingeniero Mauricio en un cuadro semejante a esto, pues va a aparecer sumatoria del ingeniero y sumatoria del arquitecto, y va a sumar 67 en mi caso y 33 en el caso de él. Y ahí están todas las actividades. Por ejemplo, al día de hoy tuve que cambiar parte del cuadro, porque recuérdense que para el día de hoy hubiéramos tenido evaluación ya final, y yo lo tuve que poner como un cierre de actividades de lo que estamos hablando ahorita. Para la semana siguiente tenemos la semana 18 al grupo 1 para su evaluación del grupo 1, grupo 2, son 2 grupos que se evalúan. Para la siguiente semana 19 son 3 grupos los que se evalúan, y además la entrega final del proyecto, vamos a decir así, por escrito, documentado, con planos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es lo que yo quería explicarles, por favor. Si de esto tienen nuevamente alguna duda, yo los quiero dejar ya tranquilos. Ahorita ya está la información con el ingeniero. El ingeniero sí me tiene que trasladar a mí en esta semana en las notas que corresponden a el valor de de lo que corresponde a los sistemas estructurales de las diferentes semanas que él relacionó con ustedes. Él me va a pasar un cuadro, yo a él ya le pasé su cuadro, o sea, él solamente me tiene que trasladar su información y ya la conjugo, porque voy a sumar el 33% de la nota de él relacionada con la parte de estructuras. O sea, en realidad él me va a pasar el 100% del valor de su nota, porque ustedes están en blanco, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda, por favor? Excelente, ¿ninguna? Gracias, María Evelina. ¿Sí? Los demás compañeros, Leslie, Emily. No, arquitecto, Sí. de mi parte, también con el ingeniero Mauricio nos explicó hoy cómo lo trabajó él también, ¿verdad? Para que nosotros supiéramos cómo él calificó también los que no estábamos en Blackboard, y todo está claro con usted también. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Karen, disculpe, o Emily, pregunté también. No, aquí por el momento creo que sí estamos bastante claros con lo que ha dicho hasta el momento. Muchas gracias. Emily. Sí, de igual forma, arquitecto, gracias por aclararnos ahorita y explicarnos un poquito más sobre la calificación para tomarlo en cuenta. Ok, ok. El compañero Otto no lo había escuchado. Buenos días. Buenas tardes, arquitecto. No, por lo menos está todo claro. Gracias. Ok. Yo creo que ya con Luis Fernando y con Denis ya lo habíamos platicado un par de minutos antes que ustedes hubieran ingresado. El tema fue lo mismo que les planteé a ustedes ahorita, lo mismo vieron ellos en su proceso. Como les repito, sí me preocupa mucho las personas que lastimosamente casi no han ingresado a las actividades, ¿sí? Y de ellos, pues cada quien es responsable de sus actos, ¿verdad? Hay situaciones en las cuales, independientemente de su participación, que ha sido muy poca, sin embargo hay temas que la valoración que les vale es la que trabajaron como grupo, porque si no, lo contrario, creo que no hubieran presentado nada. ¿Sí? Y eso es un poco penoso, pues porque de alguna manera, pues no solo no han llegado a todos los cursos, que es cuando es un poco preocupante, pues desde el punto de vista cuando se une un trío o una pareja de compañeros, ¿verdad? Que en un momento dado puede ser que pueda afectar vamos a decir así, el componer un grupo y alguien falla, pues puede fallar obviamente al resto del grupo. Y ahí sí que
Yo lo único que hago es ponerles un correo a ustedes, le falta, no ha cumplido, etcétera, etcétera. Algunos reaccionan y efectivamente en los grupos que con ustedes he estado platicando, sí tenían obviamente sus temas, ¿verdad? De que había que ajustar parte de la información o parte de los temas, pero bueno, ya están ahí. Creo que eso les faltaba pues al final, en la parte cuando yo tenía el 67, porque como aquí está, para hacerles un comentario también por aparte, los datos que ahí están ingresados están sobre el 100%, ¿sí? Para que obviamente ajuste el ingeniero los datos que a él le tocan para ponerlo, las actividades que corresponden a estas áreas de instalaciones y de construcción, ¿verdad? Pero entonces al final, en el caso de los compañeros, yo ya agoté, voy a decir la palabra, no es que haya agotado el 100%, pero obviamente me preocupa que ya la otra semana entran exámenes y van a entrar sin el porcentaje total, ¿verdad? Entonces es un poco, pues en parte creería yo que puede ser un tema de riesgo, pues, porque si no han venido todos los cursos, ojalá en la parte de que lo que corresponde ahorita, vamos a decir así, terminar de ponderar alrededor de los 30 puntos, voy a decirlo así, que corresponden, ¿verdad?, a la parte de evaluación final, pues como evaluación, pues es un valor considerable, pues si lo vemos así para un tema, y no ha asistido y no han participado quizás en todos los temas de los trabajos, pues bueno, yo les deseo que todavía les dé tiempo a prepararse, pero ese es otro tema, ustedes de alguna manera están un poquito más al tanto de ello, ¿verdad? Ok, así es de que entonces, por ese lado, quisiera, solo quiero ver. Bueno, entonces con el ánimo de lo que tenemos para las 2:30, vamos a continuar con parte de la temática que creo que fue la semana pasada o lo anterior, en las cuales ustedes expusieron algunos temas, ¿sí? Y dentro de ellos, pues, haremos una especie de ensayo para las actividades que corresponden para la siguiente semana, ¿sí? Así es de que esta vez vamos a hacerlo, tal vez un sorteito, pero más rapidito, ¿verdad? Como para que puedan exponerme parte del tema. Digo esto porque cuando nos toca esas actividades, de repente en las reuniones de trabajo, de repente nos agarran por sorpresa, ¿no? La situación es que no nos debería agarrar por sorpresa porque tenemos 6 meses ahorita, o 5, ¿cuánto sería? 4 meses de estar haciendo esta relación, ¿verdad? Pero eso es parte de la temática que a ustedes les estará dando, no el proceso en particular con Edgar Reyes, sino que, porque obviamente este es un tema que cada uno lo estará manejando ya en lo individual. Entonces ahorita hay en el grupo 2, 4, 5 personas. Perdón, y agregué a Leslie ahorita 6 personas, ¿verdad? Bien, entonces voy a escribir por ahí un numerito, vamos a decir así, en el orden. Vamos a ver, voy a poner un orden aquí cualquiera, del 1 al 6. Y voy a poner un orden cualquiera. Vamos a ver.
Ok. Bueno, ahorita tengo en mi orden de mi cuadro, ya tengo a 6 personas. Están situados de una manera separada, no se preocupen. No se preocupen. Entonces ahorita vamos a hacer aquí 6 papelitos. El papelito en el orden que salga, en ese orden va a, vamos a decirlo así, en ese orden va a ir saliendo. Quiere decir que si ahorita, o quieren que de una vez saquemos a los 6 papelitos. Leslie está con el mayor deseo de que salga de primero, dice. Vamos a ver. Ok. Los voy a recortar así un poquito. Medio ortodoxamente así con la mano, con los dedos. Ya separé a 4 y 2 más. Son 6. Pero como ustedes son tan penosos, entonces lo voy a poner con un marcadorcito para que vean que estoy escribiendo el número correcto. A ver. Aquí voy a escribir un número. Está vacío, no hay nada. Vamos a escribir en desorden. Un 5. En desorden, un 5. Por ahí si me lo miran, es un 5. Vamos a poner un 2. Aquí está el 2. No sé si lo ven. Vamos a poner aquí el 3. Vamos a poner un 6. Vamos a poner que nos hace falta un 1. Y no les mostré el 3, perdonen. Si me van a decir que no mostré el 3. ¿Se mira? 3. Me falta ¿qué? Un 1. Y me falta, si no estoy mal, un 4. Bien. Ya están los 6 números. Les voy a dar una dobladita igual, no se preocupen. Estoy doblando los numeritos. Bueno, ahorita hagamos de caso de que ya ingresaron a la etapa de que les correspondía llevar a cabo la presentación de su documento como grupo. Recuérdense que van a tener la cantidad de minutos que habíamos comentado y que es la primera parte en la cual ustedes van a dar a conocer su proyecto. Tiene que ser muy, ¿cómo se llama? Muy corto con sus actividades de presentar. Esta hojita está vacía. Y aquí entonces ahí no sé si se nota qué tenemos arriba o ahí en el cuadro, Denis. ¿Dónde están los números, Arqui? Correcto. Del 1 al 6, ¿está de acuerdo? Sí, sí, aparece ahí. Y todos los demás, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá.
Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Aquí entonces están los 5 papelitos o los 6 papelitos. ¿Sí? Lo vamos a cerrar. Y aquí están ingresados los 5 papelitos. Como yo soy muy democrático con cada uno de ustedes, ¿quién quiere levantar la mano para sacar el primer papelito? A ver, ¿quién se me anima ahí a sacar, levantar? Ahí está. Adelina es la primera que va a sacar. Adelina, desee suerte, por favor, a los muchachos. Ya usted misma. Estoy agarrando un papelito. No sé si me miran en la mano. Sí. Lo voy a abrir delante de ustedes. ¿Qué número dice ahí, María Adelina? 2. Es el número 2, arquitecto. Número 2. Ok, el número 2, entonces ahorita lo voy a dar a conocer. ¿Dónde está el papelito? Aquí está. El número 2. El número 2. ¿Sí? Ahorita ya les puedo mostrar en el orden, pero mejor no. El número 2 es el compañero que se llama Fernando. Fernando Morales. ¿Cómo? El primero que entra a ¿cómo se llama? A participar es el compañero Fernando. Muy bien. Entonces aquí a Fernando le voy a poner sobre mi cuadro del lado derecho, le voy a poner que es el primero. Ahorita va a salir el segundo. ¿Sí? Para que no digan que María Adelina y yo estábamos en componendas. ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Se quiere vengar ahorita, Fernando? Vamos a ver quién. Ok, entonces Fernando, deséele suerte ahí a los compañeros, porque es el siguiente que le va a acompañar a usted. Ok, voy a sacar el siguiente papelito. Aquí está. Vamos a abrirlo. ¿Qué número tenemos acá? 6. El 6. Sí. Ah, no hay que tener muchos compadres, por favor. ¿Por qué se está riendo, Fernando? No me imagino. ¿Se imagina? A ver, ¿quién es el siguiente? Ok. El segundo en el orden es el que estaba en el número 6. ¿Y quién es el número 6 entonces? Voy a poner segundo. Otto, se ganó usted el Oscar entonces. Ok. Está en el orden, en el número 2 está el número 6. Bien. Vamos a... Ahora Otto, le encargo, ¿verdad? ¿A quién del grupo se lo va a trasladar? Al que no se ría. Al que no se ría. Ay, bueno, ya sé, ya más o menos ya sé quién puede hacer. Ya más o menos sé quién puede hacer. Bueno, vamos a ver. Estoy sacando aquí el numerito. ¿Sí? Lo podemos abrir. Ok. Fernando, por favor. Si usted nos dice el 1. Bueno, el 1 entonces se lo tenemos que dedicar. Solo voy a poner aquí de primero en el orden que tiene que ser el tercero. El número 3 se lo está trasladando el compañero Otto a la compañera María Adelina. Entonces, en el orden, María Adelina, usted es la número 3. ¿Era el 1, arquitecto? Sí, sí. Ah, perdón, que soy la número 3 en exponer, dice. Así es. Entendí. Ok. Ok. Es la número 3. Bueno, entonces ya quedarán ahorita solamente 6 papelitos. Ahorita ya viene
¿Cuántos son los que quedan? Es así, ¿verdad? 1, 2, 3. Vamos a ver. Bueno, entonces María Adelina ya ha tocado 2 veces y ahorita María Adelina pues ya definió por alguna de las chicas o de los chicos o el chico que está por ahí pendiente. Lo vamos a abrir. Y ese número, ahorita lo voy a apuntar aquí, tocaría el número 4. Y el número 4, cuarto. Y en el número de orden, por favor, ¿quién le toca comentarnos? Número 4. Entonces, por ahí está dedicado a Leslie. Es el número 3, arquitecto. Aquí está el número 3, sí, pero en el orden que va a entrar, ya van 3 compañeros, ¿sí? El primero es Fernando, el segundo es, ¿cómo se llama? El segundo es Otto, el tercero en el orden fue María Adelina, y ahorita el cuarto en el orden de pasar le toca a la compañera Leslie, ¿sí? Aquí está el número 4, ya ahorita aquí está el número 4 y ahorita les voy a terminar de presentar la hojita en ese orden. Ok, entonces el 4 es Leslie y ahora nos toca, a ver, tocaría sacar el número 5. ¿Quién le toca ahora dar a conocer? Ah, perdón, la compañera Leslie, por favor, usted nos indica en qué orden va la siguiente persona. El número 5. Número 5. Entonces el número 5 voy a poner en el orden que toca acá. El número quinto, le corresponde a la compañera Karen. ¿Sí? Karen. Y en el orden queda la última persona, que obviamente está dentro del grupo. Sería el número, en el orden tendría que ser la 6ª persona. Karen, si usted nos lee el numerito, por favor. Es el número 4 aquí. Ok. El compañero en el número 4 es Dennis. Okay. O sea, el número 4, pero en el orden es el último, número 6. Bien, entonces, muy sanamente, ahí está la numeración en que cada uno de ustedes salió. Y ahí estamos. ¿Estamos? Bien. Ay, ustedes cómo me ponen a trabajar, ya me di cuenta. Otros. Ustedes se lo merecen, muy bien. Entonces, compartiendo este tema, a ver, entonces entramos de nuevo con Fernando. A ver, Fernando, ahora solo quiero ver, voy a ver por ahí. Muy bien. Bien, Fernando.
Vamos a tratar de ser, tenemos pues básicamente muy corto el tiempo, tan solo media hora, 1:53, alrededor de 40 minutos. Trataremos de hacerlo corto, pero sí, por favor, traten de concentrarse de una manera con una respuesta técnica, traten de ampliarse, digamos, dentro de los temas que vaya a hacer, y si está ya la respuesta encaminada a lo correcto, pues yo la paro y entonces de alguna manera estaría viendo cómo estamos con el tiempo para ver si continuamos con otro tema, ¿verdad? O bien damos una vuelta al primer grupo y luego una segunda vuelta si el tiempo nos alcanza. Estamos por ahí, pero tranquilitos porque este es un tema de lo que viene para la siguiente semana, ¿verdad? Ok, entonces para el compañero Fernando, en el caso dentro de los sistemas constructivos, Fernando, ¿sí? Tenemos lo que serían procesos donde hay sistemas de muros de mampostería, como generalmente llamamos, y dentro de esos muros hay necesidad de reforzar, ¿sí? Entonces, explíqueme, por favor, qué tipo de muros pudiera darse. Deme por lo menos 2 casos de muros donde tenga que reforzar, sin que sea un sistema constructivo de muros de contención, ¿sí? Entonces, 2 tipos de muros, y explíqueme a qué le denominamos entonces esa etapa de refuerzo. Mencióneme uno y yo le voy a pedir el otro. Sería cuando reforzamos una casa que es de adobe. ¿Podría ser? O sea, ok, si usted me dice, si usted me menciona el tema de muros reforzados en adobe, ¿cuál sería el concepto entonces del sistema constructivo de reforzamiento para el adobe? Ok, por lo menos acá en la región, lo que hacemos sería hacer el corte del bloque del adobe. Corte del adobe. Ajá. Y si en todo caso el cliente no quisiera demoler todo lo que es el adobe, pues se hace el corte en donde pretendemos o donde analizamos que va a ir una columna, y conforme a eso, pues hacemos todo el corte en todo el alto del muro y metemos la columna, ¿verdad? Y abriendo desde el suelo, metiendo su zapata. Y si el cálculo lo requiere, pues hacemos un amarre con una solera. Perdón, no la escuché. Después de la zapata, ¿qué decía? Si fuese necesario introducir una solera de amarre para que nos refuerce o nos amarre con la demás estructura que vamos a colocar, pues la colocamos, ¿verdad? Hacemos su encofrado y fundimos. Si fuese necesario reforzar intermedio el muro, pues de igual forma lo reforzamos, y si no, pues hasta una solera de corona, donde el muro de adobe pues nos serviría como solo de cerramiento, ¿verdad? En el caso que usted menciona, cuando hay un refuerzo que está, digamos, usted lo denominó como un refuerzo intermedio, como una solera intermedia, habiendo un levantado de refuerzo, que es lo que estamos buscando, ¿cómo considera que debiera de darse esa etapa donde ya existe un muro de adobe? ¿Sí? Y dentro de eso, entonces, usted mencionó los elementos que podría reforzar, pero mencionó la última etapa, la etapa de la solera intermedia. ¿Cómo logramos entonces de igual manera pues hacer ese refuerzo? Lo podríamos hacer sobre el adobe, y para hacer un cerramiento total lo podríamos utilizar tabla yeso,
para que no se nos vea ese resalte que necesitamos hacer en cuestiones de meter este elemento estructural, ¿verdad? O sea, para no dañar el muro de adobe. Hacemos la solera al rostro del muro, y para que no se nos vea ese resalte de la solera intermedia, podríamos hacer un cerramiento de tabla yeso, o hacer una decoración en el muro para que no se vea estéticamente mal ese elemento estructural. Mire, el tema ahorita es que lo que queremos es reforzar la estructura de la de adobe. Usted mencionó, por un lado, puedo meter una columna, y de esa columna obviamente tengo que cortar, dice usted, y luego le puedo hacer, si fuese necesario, una zapata. Luego mencionó el tema de una solera final, una solera de corona. Pero en el tema del cerramiento, no de cerramiento, sino de refuerzo, en la solera horizontal, llámese una solera intermedia, ¿sí? En ese momento, usted tiene que cortar horizontalmente el espacio, ¿sí? El espacio, para que pueda colocar inmersa, o sea, metida en el área donde va a estar esa solera intermedia. Sí. ¿Sí? Sin embargo, Sí, usted me mencionó otros. No, por ejemplo, es que ese debiera ser el caso. O sea, porque usted mencionó otros elementos donde, por la manera como lo explica, no encaja el amarre digamos, para esa solera. Entonces, ¿cómo solucionamos ese tema? Tal vez me expresé mal, pero, o sea, la idea no es debilitar en su totalidad el muro, ¿verdad? Ajá. Porque no, lo mejor es botarlo. Sí, pero no sé, o sea, el tema no se trata de eso, ¿verdad? Sí, sí. El tema en un momento dado es considerar cómo dos elementos donde por alguna razón la liga, la manera de pegar físicamente el adobe y el concreto, obviamente es un poco que no va a esa relación tan directa, a menos de que yo ya haya preparado un adobe mejorado a través del mismo cemento de arena. Pero en ese momento se definió como que ya existía ese muro, o en el caso del adobe, como usted lo planteó. No, mire, eso es, digamos, sí se puede dar. Usted mencionó las columnas, y esas columnas pueden ser verticales como columnas intermedias, voy a mencionarlo, ¿sí? Y como columnas intermedias, pues tengo un espacio entre un muro de adobe. Voy a meter una columna. ¿Qué voy a meter a ello? Usted mencionó, voy a cortar por un extremo y voy a meter la estructura con el estribo, etcétera, y digo todavía después, y luego voy a encofrar. Así lo mencionó, ¿es correcto? Sí. Ok, entonces yo puedo trabajar el corte de las columnas, digamos, extremas, ¿sí? Y voy a llegar hasta el punto donde vaya a meter mis columnas y mi punto final hacia una zapata, o como usted mencionó, el tema quizás de la otra solera intermedia. Entonces yo puedo levantar mi estructura ya completa, los estribos más la parte de los hierros verticales, ¿sí? Y yo puedo principiar a formaletear vamos a decir, ambas caras, y principio a sentar entonces mi concreto sobre esa etapa primera. Voy a mencionar quizás hasta la etapa, para hacerlo un poco más directo, hasta la etapa donde quisiera meter mi solera intermedia. Okay. Pero entonces ahí, como ya metió usted los aceros, ya metió los hierros, que esos hierros van a llegar hasta la parte superior de la solera de corona, como quisiéramos, ¿sí? Pues, entonces ahora voy a principiar a meter, ya hice también mi siguiente columna. Entonces ahora lo que voy a hacer es, sin que esté fundida esa etapa, esta etapa entre la columna y la otra columna, la parte intermedia principio a cortar, y voy a meter entonces la estructura del acero
de la solera intermedia. ¿Sí? Porque entonces ahí voy a agarrar solera intermedia con columna y columna extrema. Y le había dicho que sí iba a preparar la fundición de la primera parte de la columna de abajo hacia arriba. Para que entonces ya hasta en ese momento puedo meter mi solera intermedia, enganchar a las columnas y entonces a partir de ahí yo ya puedo fundir mi solera intermedia y ya puedo fundir mis soleras extremas, perdón, mis columnas extremos y obviamente hasta después voy a hacer lo mismo con la solera de corona. Por sobre todo si ya tenemos una parte donde está asentado la cubierta. ¿Ok? Ok. Voy a hacer la otra. Quiero ahora que me hable sobre el refuerzo, como es muro de refuerzo, lo que yo le había comentado, sobre lo que sería con ladrillo. Yo quiero una pared, un muro que sea visto, ladrillo visto. ¿Cómo voy a reforzar entonces mi muro de ladrillo? Lo tendríamos que, bueno, aquí se tendría que piñar para que el ladrillo sea todo, para que se vea todo el ladrillo en nuestro muro, ¿verdad? Correcto, para que no se mire. Sí, sí, porque muchos lo que saben hacer es poner columna y levantado de ladrillo, pero la idea no sería esa, ¿verdad? Sino que, No. que se vea La un muro idea limpio. es, yo quiero ver un muro limpio, yo no quiero ver columnas, o sea, columnas de concreto, yo no quiero ver soleras intermedias de concreto, yo no quiero ver los dinteles de las puertas, no quiero ver, ¿sí? Solera de concreto para los dinteles. Me explico, eso es todo, lo quiero como un muro acabado, sisado de ladrillo. Entonces, sí mencionó usted correctamente que vamos a reforzar, dijo usted, un muro de ladrillo, pero no quiero ver los hierros. ¿Qué vamos a hacer cuando es una pared o cuando es en un extremo donde voy a colocar el refuerzo de las columnas? ¿Y cómo puedo hacer para meter ese refuerzo de acero para los dinteles? ¿Estamos? Ajá, pues se tendría que usar el ladrillo tubular o de igual forma que tenga un agujero, ¿verdad? Entonces, distribuir. Perdone, voy a de una vez a confirmarle, debe de ser en ladrillo tubular. Sí. ¿Sí? Donde solo quedan pines para, digamos, un orificio o de orificio, los ladrillos, pues ahí no va a tener refuerzo. Va a existir una estructura de acero, pero no va a estar vamos a decir, el componente del concreto. Y más el concreto, más el acero, es concreto armado. ¿Sí? Entonces, sí, la primera parte donde usted menciona que va a utilizar ese ladrillo tubular, por ahí vamos. Siga, por favor. Pues tendríamos que distribuir nuestros refuerzos a cada cierta distancia y que el ladrillo, pues, bueno, el hierro quede dentro del agujero del ladrillo y estos pines serían nuestros refuerzos para rigidizar un poco, para rigidizar el muro, ¿verdad? Ajá. Entonces, en cuestiones de refuerzo horizontal, pues tendríamos que meter refuerzos entre ladrillos y amarrarlos con los verticales para que tenga un refuerzo horizontal y tanto vertical también, ¿verdad? Y así pues lograr que no se vean las fundiciones en el muro. Vamos por partes. En ese sentido horizontal, ¿sí? Usted habló por un lado en cuanto a los pines verticales, al acero de refuerzo vertical. Ok. Si lo vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, a cada 30 centímetros, pues tengo dos orificios, tengo dos tipos de ladrillo, digamos la longitud del ladrillo. Puedo tener el ladrillo de 30, ¿verdad? Y un siguiente ladrillo otra vez de 30. Entonces, a cada 30 centímetros voy a tener pineado
¿verdad? O a cada 60, de acuerdo a como lo vayamos considerando, verticalmente. Horizontalmente, ¿a cada cuánto va? Podríamos tirarlo a 3 hiladas y mucho, también va a depender de la altura del muro que tengamos, ¿verdad? Porque si el muro es demasiado alto, también tenemos que reforzarlo de igual forma, ¿verdad? Entonces, de igual forma, tanto horizontal como vertical, tenemos que prever ese refuerzo. Y de igual forma, como le digo, nos va a afectar mucho la altura, ¿verdad? Entonces, podríamos tirarlo a cada 3 hiladas el refuerzo horizontal, y si el muro es demasiado alto, poner a cada 30 o que un refuerzo, un pin vaya agarrando un agujero de ladrillo, ¿verdad? Ahorita no le comprendí ese último punto, un pin de ladrillo, ¿qué quiere decir con ello? En cada agujero del ladrillo, poner un refuerzo vertical. Sí, una digamos varilla. ahí. Sí, la varilla ya se indicó, de acuerdo a la altura, mencionaba un poco usted, de acuerdo a la separación. Solo le quiero corregir un término que está empleando mucho. Okay. Usted menciona donde podríamos, ¿verdad? Okay. Y esos términos de podríamos es un supuesto, ¿sí? Okay. Entonces usted tiene, todos, no usted, Fernando, todos tenemos que emplear términos de decir conforme a las normas técnicas, ¿verdad? Porque existe una norma para, vamos a decir, estructuras específicamente para ladrillo, ¿sí? Y entonces ahí, para que no quede eso en duda, cuando un cliente le pregunte, porque él va a decir lo mismo, ¿será que podríamos o no podríamos? ¿Sí? Okay. En cuanto al tema vertical, voy a colocar entonces una varilla vertical que pudiera ser de acuerdo a la altura, ¿sí? Y específicamente tendría que ser el término de un acero de 3/8 o un acero de media. Entonces ahí ya le está dando más rigidez a la estructura. Okay. Luego, recordemos que horizontalmente, muy de acuerdo con usted, de que a cada 3 hiladas voy a entonces a tener ¿qué cantidad de acero? ¿Una varilla de media? ¿O una varilla de 1/4? Porque recuérdese que uno va a mantener una sisa homogénea, pues toda la parte vertical. Entonces, a cada 3 hiladas voy a meter una varilla horizontal, ¿sí? Y voy a colocar 2 varillas con ese tipo de refuerzo ¿cómo se llama? De 1/4, perdón, para que entonces de extremo a extremo, donde va a estar, vamos a decir así, los extremos para columnas, ahí va a estar entonces amarrando los 2 pines horizontales, y entonces voy a echar concreto en los orificios, ¿sí? En los orificios donde voy a verticalmente a colocar los pines. En cada uno de esos va a llevar su concreto. Y horizontalmente voy a colocar la sabieta donde van a estar las 2 hiladas de 1/4 para poder amarrar cada extremo. ¿Ok? Okay. Muy bien, Fernando, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero tal vez solo para todos, en relación a las columnas, hay maneras de conjuntar 4 hierros conjugando el posicionamiento de los ladrillos. Ladrillos en un sentido, ¿sí? 2 ladrillos en una posición y 2 ladrillos en el otro sentido contrario. Y entonces ahí voy a poder juntar en cada orificio, porque el ladrillo tubular tiene 2 orificios, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una columna que va a ser en la relación de 30 por 30, ¿sí? Y voy a tener entonces también, voy a tener estribos a cada, digamos, a cada 2 ladrillos yo puedo tener esa relación de estribos. ¿Oye? ¿Estamos por ahí? Muy bien, Fernando. Seguimos ahí. Muchas gracias, Fernando. Fernando
nos acompañó bien en esa etapa. Solamente hay que, no se nos olvide, por favor, para todos, de leer siempre los documentos, de leer las áreas que nos corresponden, de estar, pues, de una manera generalizada con los diferentes aspectos específicos de cada área, de las áreas técnicas que les toca. Bien, en el orden, ¿a quién le toca, chicos? Nuestro compañero Otto. Otto, permítame, gracias Otto, pero permítame un segundito, vamos a ver. Otto, en el caso del área de estructuras, ¿sí? En el caso del área de estructuras, Otto, inicialmente quisiera que me comentara el tema de los diferentes tipos de estructuras en cuanto a la parte de la cimentación básica que se tiene y específicamente para el tema de edificios. ¿Qué debo de considerar, ¿sí? Para una estructura, para una cimentación, tomando en cuenta que puedo estar haciendo actividades relacionadas con un edificio por encima de tres niveles de altura, por encima de 3 niveles de altura. Entonces, ¿qué elementos debo de tomar en cuenta dentro de la construcción para que los elementos desde la cimentación y verticalmente hacia la parte obviamente de la estructura que me permita obviamente estar dentro de los rangos de protección para la estructura de ese edificio? ¿Qué elementos nos han dado para equilibrar todos esos tipos de fuerzas verticales, fuerzas de viento, fuerzas horizontales, fuerzas específicas por los temas de ¿cómo se llama? De terremotos? ¿Qué me puede comentar Otto ahí sobre ese tema? El primer término a tomar en cuenta para el tema de estructuras en el caso de cimentación, y es importante para cualquier edificación, tenemos que conocer la capacidad de soporte del suelo. Ok. Porque muchas veces los terrenos, dependiendo del área que estemos en Guatemala, los terrenos tienen diferentes estructuras. Por ejemplo, los terrenos de las áreas de costa es muy diferente a los terrenos que, por ejemplo, hay en el lado de Chiquimula. Entonces, la capacidad de soporte va a variar entre cada lugar. Entonces, previo a hacer un edificio, se tiene que hacer un análisis de suelo, de estructura de suelo, para poder ver la capacidad de soporte de él. Seguido a esto, se tiene que tener un cálculo estructural de nuestro edificio para saber si estamos hablando de un edificio de más de 3 niveles, cuál va a ser el peso de nuestro edificio, de toda su estructura y con todas sus cargas que le vamos a aplicar, ya sea cargas vivas y cargas muertas. Okay. Aparte, en el diseño estructural tiene que ir todo el cálculo a prueba de sismos, ya sea por pandeo o por viento. Entonces, en base a esto, ya el análisis que se hace ya nos va a dar las estructuras, va a depender también del diseño que tengamos del edificio. Ya pueden haber dos tipos de cimentación. Los tipos de cimentación que se conocen, dependiendo de la estructura del suelo. Si no podemos poner zapatas, entonces el más usado son los pilotes, que son los que le dan la estabilidad a la estructura de cimentación de un edificio. En dado, si no llegamos a pilotes, si no son necesarios, se tienen que usar zapatas. En las zapatas podemos usar zapatas aisladas, zapatas unidas, y también tenemos un tipo de cimentación que yo lo he visto en 2 ocasiones nada más, que es la losa de cimentación. La losa de cimentación
también se aplica cuando nuestra capacidad de soporte de suelo no nos funcionarían las zapatas, porque pasa algo. Recordemos de que las zapatas, como el nombre lo dice, es el zapato de nuestra construcción. Entonces, en las zapatas tenemos las cargas puntuales de nuestro edificio, y si la capacidad de soporte del suelo no es la apta, va a pasar esto: se va a ir hundiendo y va a haber hundimiento, va a haber una deflexión de nuestra estructura, en dado caso. Entonces, en este caso se usan lo que son losas de cimentación. Estas losas de cimentación, a veces, dependiendo del caso y en donde sea, se pueden hacer post-tensadas y pretensadas, pero la más usada es la post-tensada, que se funde la losa. Dentro de la losa se dejan unos ductos para poder ingresar el cable después para hacer el post-tensamiento, y eso nos va a funcionar como una losa de cimentación post-tensada. Tuve la oportunidad de estar trabajando. Perdone, Otto, está bien, vamos bien por ese lado. Mencionábamos entonces sobre todo el concepto de las cargas, ¿verdad? De que cada edificio, y para cada edificio debe calcularse. Mencionó usted sobre las cargas vivas, las cargas muertas, mencionó sobre la estructura en cuanto a lo que pueda el viento, ¿verdad?, ser afectado, y de igual manera cuando se dan casos especiales por un tipo de terremotos. En el caso de Guatemala, considero que se conoce que es sobre el rango 7. Por aparte, usted mencionó dos componentes, digamos, de refuerzo para cuando el valor soporte del suelo pues pueda estar por debajo de los rangos que se necesitan. Ya mencionó usted por un lado el tema de los pilotos y mencionó también el sistema de placas, o sea, losa de placas. Sin embargo, ¿qué podemos comentar sobre lo que sería el tipo de refuerzo, vamos a mencionarlo, para ese valor soporte en el suelo? ¿Qué podemos solucionar en lugar de una losa postensada, como usted lo estaba proponiendo? Conociendo usted de que en un momento dado puede haber un soporte de suelo que es malo, muy arenoso, etcétera, y que esto de alguna manera necesitamos reforzar ese soporte del suelo. Ya se hizo el laboratorio, por ejemplo, y las condiciones son malas. ¿Qué podemos hacer entonces para reforzar esa parte del valor soporte del suelo? Hay unas aplicaciones de suelo cemento. También he tenido la oportunidad de trabajar esa parte. En el caso de acá del área de Chiquimula, contamos con suelos muy arenosos y trabajamos una bodega, y la capacidad del suelo, por la experiencia del ingeniero, dijo que le vamos a hacer una enmienda, sería un ajuste a la capacidad del suelo, y se hizo una mezcla de suelo cemento. Se le echó cierta cantidad de cemento al mismo material. Este se compactó, se humedeció, y sobre esto se hicieron las zapatas. Con respecto al tema de la estructura de zapatas, por regular, dependiendo también del tamaño de la estructura, tenemos zapatas de una cama, que son las que regularmente usamos para las viviendas, y viviendas hasta de 2-3 niveles, y dependiendo del peso del edificio y de la estructura, también se usan zapatas a doble cama, las cuales también, por ser de doble cama, el peralte va a ser mayor a las que comúnmente conocemos. Por regularmente, las zapatas más conocidas tienen de 20 a 25 centímetros de peralte. Las zapatas de doble cama son las que regularmente siempre se usan en las pilas centrales que hemos trabajado en puentes. En este tipo de zapatas hemos usado zapatas de doble cama como manejo de concreto reforzado en nuestras zapatas, ¿verdad? Ya luego, posteriormente, ahí anclar nuestras columnas. Ok, está bien, Otto. En este caso, para volver nada más al concepto, digamos, de reforzar las áreas por falta, digamos, de calidad del suelo, la proporción recomendable cuando es suelo cemento es una proporción de 6:1. ¿Ok?
Bien. Gracias por ahí, Otto. Por favor, para la compañera María Adelina. María Adelina, solamente déme un minutillo, solo voy a ver. María Adelina, a ver, siguiendo con el concepto en el cual Otto expresó los conceptos y criterios específicos para edificios, mencionábamos el concepto de edificios de más de 3 niveles, y que dentro de ello Otto expresó la estructura, porque así fue como lo planteé, a partir del cimiento, ¿sí? ¿Qué condiciones teníamos que tener del edificio, para el edificio, para poder de alguna manera, pues a partir de él, definir aspectos no solo de la estructura, sino en fin del sistema que se está dando. Y mencionó el tema diverso relacionado pues con las condiciones del suelo que este podría ser y la estructura que definió. Háblenos un poquito, sé que usted está un poco corta de sus actividades, háblenos un poquito lo relacionado con las condiciones que un edificio debe de tener para lo que es el refuerzo de sus vigas, ¿sí? Qué características debiese de ser, qué componentes de la estructura debiese de tener, ¿sí? Para poder de alguna manera, pues, conformar una estructura que permita, obviamente, distribuir las cargas que tiene toda parte del edificio, por favor. Gracias. Bueno, para poder calcular estas vigas, tenemos que tener en cuenta varias cargas. Entre ellas está la carga viva y la carga muerta, que son parte directa del edificio. Además de esto, tenemos que sumarle, según los niveles, una presión de viento y una carga de sismo, para que sea resistente a estos, ¿verdad? ¿Qué más? La carga viva va a depender del tipo de uso del edificio. Puede ser escolar, puede ser de vivienda, puede ser de oficinas, y este valor va a cambiar según la especificación del edificio. En el caso de la carga muerta, pues es la sumatoria de todos los demás elementos que van a estar soportando esta viga de manera permanente. Esta sería la carga estructural que tiene la viga. Los entrepisos, columnas, muros, etcétera. Todo esto va sumado para que esa viga esté, digamos, siempre sosteniendo de manera correcta y sin fallar en este edificio. En cuanto a lo que son dentro de las vigas, el concepto de lo que son los marcos rígidos, ¿qué me puede mencionar de ello, por favor? ¿Cuál es la idea de estructurar, sí, por un lado, de estructurar estas vigas, sabiendo que, por un lado, pueden hacer una necesidad primordial, que dentro de eso un edificio de varios niveles, posiblemente los sótanos forman parte de ello, ¿sí? Y dentro de eso también algunas condiciones especiales, como puede ser la misma necesidad de contar con vehículos dentro de los sótanos. Eso nos da, por lo general, un tipo de dimensionamiento, ¿sí? En la cual pueda darse estructuras que conforman zapatas y columnas, y sobre eso la parte superior, ¿verdad?, del edificio, como usted mencionaba, ¿sí? Sin embargo, dentro de esa relación, podemos tener ejes equidistantes y en un sentido y en el otro. Y en el otro sentido podríamos tener pues una apertura más en un sentido corto u otro sentido más en otro sentido largo. Sobre eso es lo que le quiero preguntar. ¿Cómo consideramos entonces una estructura para marcos rígidos? Marcos rígidos está conformado entonces siempre con vigas en un sentido y vigas en el otro. Y dependiendo de las luces, posiblemente van a haber
vigas secundarias o soleras, o vigas secundarias, ¿sí? Para conformar y rigidizar esa estructura del marco rígido. Bueno, nosotros para calcular las vigas principales, lo que hicimos fue tomar en cuenta la luz más grande que esta iba a cubrir y predimensionar en base a ella, tomando en cuenta los anteriores valores que le mencionaba. Y luego, Y en el otro sentido. En el caso de las vigas secundarias, hicimos la misma operación. Fuimos seccionando nuestras plantas y en base a esas medidas fuimos predimensionando, digamos, una viga promedio para no tener que predimensionar tantas, porque no son la misma cantidad de separaciones entre módulos, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue sacar un promedio que cumpliera con las especificaciones y utilizamos eso de manera secundaria, una de manera primaria cubriendo las luces más grandes y esta predimensionada a través de un porcentaje de esa medida para las secundarias. Ok, vamos a dejarlo acá con usted, por favor, María Elena. Gracias. Estamos sobre las... Ok, suerte, que todo esté bien. Vamos a ver. A ver, por razones de tiempo y pensando en todos, solo quisiera un poco el comentario. ¿Cómo vieron ustedes esta etapa en la cual ustedes se van a, vamos a decir así, a participar y de alguna manera a centrarse sobre los temas que de alguna manera se puedan presentar? Todos y cada uno de los temas que platicamos, más otros obviamente del resto de las áreas, todos pueden ir, ¿sí? ¿Cómo lo vieron ustedes, por favor? Antes, a quienes no han participado todavía, por favor, puedo principiar. Está abierto ahí para que ustedes me lo comenten, por favor. Bueno, pues yo veo que las preguntas sí están bien directas, ¿verdad? Y también es de conocimientos básicos que nosotros tenemos y hemos adquirido a lo largo de la carrera. Entonces, en sí creo que nos tenemos que preparar con todos esos temas y no solo con lo que es de clínicas, ¿verdad, arquitecto? Porque va a ser un examen como general de todo lo que hemos aprendido en cuanto a estructuras, instalaciones y los sistemas constructivos. Entonces, quizás yo en lo personal y en nuestro grupo creo que nos estábamos preparando más con lo que es el proyecto, pero quizás hemos olvidado estos temas que son importantes y pues creo que sí los vamos a estudiar un poco más porque hay cosas que tal vez sí, por muy simples las sabemos, pero hay cosas que sí requieren como que más estudio o que hay más opciones y si en un caso la opción que nosotros sabemos no es la que usted preguntó, pues no vamos a estar preparadas, ¿verdad? Entonces... sí, creo que... Sí, o sea, si el proyecto hubiese sido en el puerto de San José, o sea, la condición del suelo, ¿sí? No es porque solo en la playa vaya a existir esas condiciones del tipo de suelo, ¿verdad? Sumamente arenoso, fangoso, agua, etc. Entonces, yo me recuerdo que por ahí leí que, no sé si el grupo de ustedes trabajó en el área de Mazatenango, no recuerdo. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, y por ahí pues cada grupo. Entonces, a lo que voy es que tomemos en cuenta de que una condición como un edificio de una clínica, y por eso mencioné un promedio de 3 niveles, etcétera, ¿sí? Entonces, parte de ese tema forma parte de una pregunta muy similar, ¿verdad? Muy similar a cualquier otra que están relacionadas con, llámese estructuras, etcétera. Particularmente el tema de un edificio que tiene estructuras, digamos, como el caso de la parte central, con la parte de circunferencia que tienen ahí de los anillos esos, es sumamente interesante poder platicar de este tema. ¿Quién más? Karen, ¿qué nos comenta? Gracias, Leslie. Sí, arquitecto, de igual manera, como decía Leslie, veo que sí, no tenemos que solo estudiar al 100% nuestro proyecto, obviamente, que ya tenemos que conocerlo, sino también repasar y reforzar temas que hemos visto durante toda la carrera, porque sí, prácticamente yo logro comprender
que usted lo que está haciendo es, nos está haciendo preguntas como que si un cliente viniera y nos preguntara. Así es, porque cuando uno habla con un cliente y dependiendo del proyecto que uno le va a trabajar, así él pregunta y hay clientes que solo dicen, bueno, está bien, pero hay otros que indagan más porque quieren saber al 100% cómo va a estar su proyecto, qué material se le va a colocar, cuál es la calidad. Entonces, obviamente, tenemos que tener dominio de toda esta información. Y recuérdese además, Karen, o cualquiera de ustedes, compañeros, que un cliente cualquiera, la persona más humilde, si usted lo quiere ver así, de cualquiera sectores, él puede decir, mire, aquí me está acompañando mi ingeniero y mi arquitecto, por favor, para que usted nos explique. O sea, eso lo puede ser cualquiera. O sea, no podemos, digamos, señalar, no, como él económicamente miramos que no le alcanzan los medios, entonces puedo decirle lo que yo quiera, ¿no? Por ahí es. Y eso créame que se da bastante. El hecho de que exista un respaldo, ¿verdad?, de un profesional para estos temas. O sea, tómalo en cuenta puesto que todos los clientes pueden ser medidos de esa manera. Muchas veces en las municipalidades, ¿sí?, existe un supervisor de proyectos, existe un responsable de proyectos, y no contra, sino que hacia ellos tenemos que ampliar esa información, y hay profesionales muy correctos en cada una de estas áreas, ¿verdad? Entonces, ok. Y en particular, sobre las temáticas entonces que hoy tocamos, ¿es así como ustedes quisieran o no es así como creen que pudiera ser el tema? En su caso, Karen. Perdone, ¿a quién me decía? Disculpa, no lo escuché. Te comentaba, digamos, como hicimos el día de hoy este ejercicio, ¿sí? Entonces, te decía, ¿es así como consideran que para la siguiente semana va a estar un poco el tema relacionado con las actividades que hoy mostramos o preguntamos? Sí, aquí considero que sí, porque igual la vez anterior fue algo muy parecido, entonces siento que usted nos está como preparando para lo que nos va a tocar. Ok. Denis, ¿qué nos amplía, por favor? Sí, Arqui, como bien decían mis compañeras, ¿verdad? Yo vi bastante bien la actividad. Las preguntas fueron bastante generales, desde tema constructivo con el compañero Fernando hasta preguntas generales de estructura, ¿verdad? Son cosas que, como decían nuestras compañeras, debemos de tomar en cuenta, no solamente en un edificio de clínica, sino también en un proyecto residencial, ¿verdad? Ya sea Claro. porque, como decía mi compañera Karen, hay personas, ¿verdad? Porque yo sí he visto que hay personas que dicen, perdón que sea chute, ¿verdad? Pero siempre andan preguntando, ¿verdad? ¿Y por qué le pusiste ese grosor de varilla a la columna, ¿verdad? Y todo eso. Claro, así es. Entonces, así yo es. veo bastante bien las preguntas y son bastante generales, ¿verdad? Ok. Perdón, Fernando, usted fue el primero digamos, que calificó para este tema. ¿Cómo sintió usted esta relación de tema? Pues interesante. ¿Le parece que sea así los temas y qué va a suceder cuando de repente nos preguntan algo donde tal vez pueda suceder, ¿verdad? De que no terminé de escuchar bien el tema y algo me pasa que no, lo que menos debemos de hacer es ponernos nerviosos y decir no sé, no puedo, etcétera, ¿verdad? Sino tomar las cosas con calma, porque yo creo que cuando la segunda parte principamos un poco aclarar, ¿verdad?, cómo se pueda resolver un tema. Yo creo que ahí usted ya entró otra vez en esa, vamos a decir, en su confort de poder interpretar cada uno de los elementos. ¿Es así? Sí, arquitecto. La verdad que este tipo de sistemas ya es un poquito que no se sabe usar y la verdad que cuando lo vimos, pues ya hace ratos, pero también es cuestión de imaginárselo, cómo se podría construir técnicamente, ¿verdad? Porque ya lo vimos, pues, pero no es que lo tengamos muy a la mano para poder interpretarlo, ¿verdad? Pero es cuestión de ponernos a investigar todos estos temas, ¿verdad? Porque sí
si aparece un cliente que dice quiero una casa de madera, tenemos que investigar y ver cómo constructivamente se tiene que realizar, ¿verdad? De Claro. igual forma con cualquier tipo de material. Lo que ¿verdad? sí tenemos que tener muy en cuenta es, se le dio a escoger el tipo de estructura. Yo le dije, usted hable de una y yo le voy a plantear otra. Entonces, cuando usted respondió la primera y que dijo con adobe, entonces uno tiene que estar un poco atento a que sé el tema que voy a exponer. Porque Sí, entonces pues, el riesgo de las siguientes preguntas iban a estar sobre esa primera parte. ¿Verdad? Pues sí, es que como es lo que más se sabe hacer digamos, comúnmente ya hace muchos años, pues es lo que se sabe usar el Adobe, por lo menos en este sector, y la gente dice, no quiero botar el muro. Entonces, venir y ver de qué forma se puede reforzar y, ¿verdad? Es lo que se sabe hacer, ¿verdad? Ok, sigamos ahí, muy bien. Otto, para terminar, por favor. La verdad, arquitecto, de que creo que, como dicen los compañeros, para acotar el tema, yo soy de la idea que en la universidad obtenemos la teoría de todo lo que aplicamos en el campo. Con el tema actividad de estructura, es como que un poquito lo que más le tememos nosotros, porque es un tema que tal vez no es el fuerte de arquitectura, porque en arquitectura más que todo nos centramos en diseño, en construcciones bonitas, y conforme el tiempo nos vamos dando cuenta que no solo lo bonito ni lo novedoso, sino que tiene que llenar ciertos requisitos, ¿verdad? Correcto. Entonces, creo que el tipo de ejercicio que hemos hecho en el caso con su persona, pues nos ha ayudado. En lo personal, como me ha tocado mucho trabajo de campo también y de oficina, pues en cierto modo estas preguntas me han llegado por parte de los trabajadores muchas veces, ¿verdad? Porque a veces ellos no saben el porqué de un armado, que por qué la viga de repente va a cambiar de forma de armado, de peralte, y no saben por qué, que por qué cuando se usan dos vigas, una es más gruesa que la otra, si yo lo he trabajado de esta manera y tengo 20 años de hacerlo así, entonces hay que saber técnicamente poderles decir el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces, la verdad que en el campo es donde nos vamos terminando de pulir con todo el conocimiento que pues adquirimos dentro de la universidad. Ok, bueno, pues sí, para todos, muchas gracias. Por un lado, este es tema para la siguiente semana. Estén tranquilos, pero sí, yo les recomiendo prepararse para esta etapa. Miremos la importancia en cuanto a ponerse muy de acuerdo, no contradecirse cuando van a responder como grupo en la primera parte del proyecto, ¿sí? Que cada quien pueda participar de ello, porque nosotros vamos a evaluar esa parte de trabajo de grupo y esa parte de trabajo individual, ¿verdad? Entonces, si solo uno se quiere llevar el show, pues por un lado está bien, pues, pero que lo haga sobre todo en esa segunda parte, que es donde se va a hacer de manera individual, ¿sí? Mientras que la etapa donde vamos a entrar como grupo y como grupo van a exponer su trabajo, pues con unos 4 o 5 minutos de cada uno, porque también nosotros en ese momento vamos a escuchar posiblemente alguna duda, alguna pregunta de manera general, para que esto sepamos que es un proceso normal, que es un proceso de una exposición y que dentro de esa exposición, pues el tipo de proyecto que presentaron, pues de alguna manera está generalizado, pero como tal tiene muchas áreas como proyecto en la cual se puede consultar cabalmente estos temas que con ustedes compartimos. Así que prepárense muy positivamente, anímense uno con el otro de las cosas como van. Solo una duda, bueno, el día de hoy no participó nuevamente la compañera Carlota, el compañero Josué, la compañera Emily creo que hoy no participó. Y María, ¿cómo se llama la compañera? ¿Cómo se llama la compañera? Pero no participó el compañero, ¿cómo se llama él?
Ramos, ¿cómo se llama? Perdón. A ver. Vamos a ver. Sofía. Sí, Sofía. Sofía. Entonces estuvo María Adelina, estuvo Denis, estuvo Karen. Karen. Luis Fernando. Básicamente, ¿verdad? Yo. No, bueno, sí, no, de votos sí, porque como usted habíamos principiado, no, pero entonces sí. No se miren. Sí, ya se mira. Al momento solo se ha retirado la compañera María Adelina, ¿verdad? ¿Es así? Entonces tenemos a Leslie, a Karen, a María Adelina, a Luis Fernando, a Denis y a Otto. Sí, pues en total 6 que son los que participaron en la temática. Entonces a los que no les pudimos, ¿cómo se llama? Comentar hoy o preguntar hoy, pues para la otra semana la conjuntamos ahí. Así que muchas gracias a ustedes, síganse preparando y pues listos para los puntos que restan. Es un trabajo que ahí está conjuntado pues casi un 30% del tema, ¿sí? Y el trabajo final, si no mal recuerdo, creo que son, no sé si son 15 puntos, quiero ver, perdonen, solo para terminar aquí. Sí, es alrededor casi de 20 puntos, ¿verdad? Y obviamente, para cada catedrático, de las áreas que corresponden, el porcentaje que toca, ¿verdad? 33 y 67, pero eso, en mi caso, cuando dije 30 puntos es porque la proporción para mí es mayor que la que le corresponde al ingeniero. Eso es un tema que así se da. A lo que voy es que el reto para todos es responder lo ampliamente posible, técnicamente, ¿sí? Las cosas hay que decirlas muy claras y si es porque hay un concepto en algún momento dado de algún valor numérico, de algún concepto, del concepto de calcular sin que entre específicamente a una medida, etcétera, pero que lo tengamos claro el concepto, porque por ahí creo que vamos a estar convencidos de lo que me está diciendo es correcto. Y que si voy a preguntar, pues algo con la finalidad de complementar parte del tema. Si no estoy convencido de que me han respondido correctamente, uno principia pues como a seguir preguntando para ver cómo estamos y cómo podemos de alguna manera ver que en otras temáticas pues se puedan dar. Pero por sobre todo, no se olviden que el tiempo relativamente es corto y al exponer uno, pues posiblemente no está amarrado específicamente a que me voy a tardar 5 minutos para querer explicar algo. Posiblemente necesito más. Pero ya no quisiera ampliarme, sino que al contrario, desearles lo mejor y muchísimas gracias por su participación, ¿verdad? Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, que pasen feliz tarde y una buena feliz semana, y los otros cursos se los recomiendo mucho para los que de alguna manera tienen una actividad pendiente conmigo, pues termínense por favor de conformar, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Feliz día. Gracias a ti. Buenas tardes, chicos. Muy amable por todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos, Leslie, Karen, Otto, Fernando, a todos. Muchas gracias.